Estamos grabando el capítulo número 2 y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Omar Gil. Él es psiquiatra y bueno, se estarán preguntando por qué tenemos un psiquiatra en el despacho. Bueno, voy a comentarles que en nuestra profesión nosotros necesitamos de un grupo interdisciplinario y de muchos especialistas para desarrollar muchísimos juicios o muchísimos procedimientos judiciales. Entonces, en esta ocasión, pues aquí lo tenemos a él para hablar de unos temas muy específicos que son los derechos de las personas con discapacidad mental, el derecho a la salud mental y también, bueno, de la ciencia, ¿no? De pruebas científicas. Vamos a hablar un poquito de todo y te quiero agradecer, Doc, porque estás aquí. Muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación, licenciada. Es un placer estar con ustedes. Cualquier espacio en el que podamos hablar de salud mental es importante. Bueno, el doctor nos ha estado colaborando en algunos procedimientos en donde hemos estado solicitándole algunos dictámenes. Los dictámenes son informes que en base a pruebas que se realizan a las personas para determinar algunas situaciones de propiamente, a ver si lo digo bien, Doc, pero situaciones en donde podamos valorar su capacidad para que ellos puedan ser independientes, para que podamos valorar el grado de conocimiento que ellos tienen conforme a sus conductas. Y esto para que, bueno, porque en materia judicial tenemos diferentes procesos en los que las personas con alguna discapacidad mental o algún problema de salud mental se ven de alguna manera perjudicados o beneficiados, ¿verdad? Mira, te cuento, Doc, nosotros tenemos en materia legal procedimientos, por ejemplo, lo que antes le llamaba el procedimiento de interdicción, que seguramente estás familiarizado con eso, que ahorita ya cambió por temas de derechos humanos, que más adelante te comento. En ese procedimiento, que bueno, has estado colaborando en algunas cosas, se utilizaba antes como para declarar a una persona que esta persona no era... no podía ser sujeto de sus propios derechos, o sea, tomar decisiones ni importantes ni decisiones del día a día. Entonces había que acudir a un juez para solicitarle un estado de interdicción, dejarlo sin esos derechos y que alguien más lo representara por el resto de su vida. Entonces tenemos ese procedimiento. También tenemos otro procedimiento en la vía penal. Este es más que nada para... las personas que tienen alguna situación, una enfermedad mental, depende del grado de conocimiento que tengan del hecho con el que actuaron, se les puede sí o no imputar una consecuencia de delito. Ahorita te explico también más adelante, o sea, es decir, pueden o no ser castigados, ¿verdad? en la materia penal. Entonces, pues en base a eso, Doc, yo quisiera platicar contigo un poquito no sé si está bien dicho, pero de las enfermedades. No sé cuál es la diferencia primero, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad mental a una discapacidad mental? O si estamos hablando de lo mismo. En general, pues podemos hablar que las entidades como enfermedades o trastornos va a ser lo que va a estar afectando la función de las personas, y esa afección a la función se convertiría en una discapacidad. Es decir, la discapacidad es una consecuencia de la enfermedad como tal. Ok, entonces en medicina así lo vamos a considerar. Bueno, jurídicamente la discapacidad antes también la tenían con un concepto que igual no vale la pena ni tocarlo, ¿verdad? Porque también era un tema de minimizar a las personas con un tema de salud mental, o como si fueran niños, y dejarlos sin la posibilidad de toma de decisiones. Ahora, quien decide si tiene una discapacidad mental o no es la persona. Yo sé que es complicado entender esto, pero por ejemplo, si una persona tiene autismo o si una persona tiene, no sé, es bipolar, tú al ratito me corriges, ¿verdad? Pero ¿en qué grado puedo o no yo tener una vida tradicional, tener una carrera, trabajar, casarme, tener hijos? Entonces, si esa persona no se considera o su situación de salud como una discapacidad para tener una vida o incorporarse a una vida pues común, no quiero usar la palabra normal, entonces no es una persona con discapacidad. Así jurídicamente, ¿cuándo sí es una persona con discapacidad? Cuando esta persona necesita que haya ajustes en la sociedad, no nada más con, por ejemplo, las personas que ahora sí que con una discapacidad física
físicas, que rampas, etcétera. Cuando hablamos con una persona con una discapacidad mental, pues a lo mejor la asistencia de un tutor, a lo mejor el apoyo de ciertas cosas en un lugar de trabajo para que pueda desenvolverse de mejor forma. Pero es la persona la que tiene que identificarse o en base a todo el estudio. Eso es la nueva ciencia del derecho, digámoslo así. Entonces, ¿cómo ves si platicamos un poquito de las enfermedades que tú eres experto en esto, enfermedades o síndromes, o que nos quieras aclarar un poquito de lo que se puedan considerar como que sí son estas las personas que deberían estar sujetos a un tutor? Claro. En realidad, las enfermedades mentales muchas veces tenemos una concepción estigmatizada, una cuestión ahí de aislar o la misma sociedad tiende a aislar a estas personas afectadas. Incluso lo podemos ver en la disposición de hospitales, ¿no? Un hospital de salud mental casi siempre va a estar enajenado completamente de lo que son los centros de salud o incluso los centros de la ciudad. No están a la vista, como quien dice, es difícil conocerlos. Al final de cuentas, cualquier enfermedad que ésta sea, independientemente si es de índole mental, si es de índole físico, puede llegar a tener consecuencias, como lo son las discapacidades, a cualquier nivel y depende de las manifestaciones de la enfermedad, claramente. Bajo ese tenor, pues yo sí sugeriría o diría que tenemos que tomar en consideración la capacidad de toma de decisiones de cada uno de los individuos. En general, pues el ejemplo más típico sería una persona con una discapacidad intelectual, anteriormente denominados con retraso mental. En ese sentido, pues ahora sabemos que podemos clasificar la severidad no solamente en base a pruebas psicológicas que son de mucha ayuda, sino que la funcionalidad del individuo, tanto en el entorno social, en el entorno académico, qué funciones puede ejecutar por su cuenta. Como bien lo mencionaba, no son niños al final del día. Si lo detectamos en un niño, pues qué mejor para poder ir progresando y conducirlo hacia la rehabilitación. Pero cuando esto no ocurre o es imposible debido a las características de la enfermedad, pues también tenemos que dejar los escenarios bien claros de quienes sí pueden tomar una decisión más estructurada y quienes requieren un poquito más de apoyo. Ok. Fíjate, ahorita fuera de cámaras me comentabas de tu generación. El Doc está jovencito, tiene 30 años y fíjate que hemos visto nosotros como abogados también el cambio de generación y los cambios de sistemas jurídicos desde que entran los derechos humanos, desde que le damos cabida a la ciencia que antes no se la dábamos. Entonces, en base a eso se reestructura todo, los criterios de los jueces, las leyes, la jurisprudencia. Y ahorita que platicaba contigo, si yo hablo con un médico que a lo mejor tiene otra edad y que no se ha actualizado, va a seguir con los mismos criterios, que era lo mismo que legalmente, ¿verdad? Entonces tú, en base a tu experiencia, ¿cuáles son esos cambios o que tú has visto de, oye, antes se creía esto, ahora es esto? No sé, a ver, explícanos un poquito. Pues en base a la normatividad, definitivamente ha habido actualizaciones que tratan de ponerse a la par con las instituciones a nivel mundial, de tal manera que se preserven los derechos de las personas. De alguna forma, antes sí había una tendencia a coartar las libertades de las personas mentalmente afectadas. Y esto tiene un paradigma que va cambiando poco a poco, digamos, de las últimas 2 décadas hacia acá. Ha estado modificándose en pro de incluirlas dentro de la toma de decisiones, evaluar sus capacidades nuevamente y ser muy enfáticos en que hay un camino hacia la recuperación. Pero eso va a depender mucho del entramado social donde el individuo se esté desarrollando, ¿verdad? Ok, fíjate que lo mismo pasa en el ámbito legal. Cuando se empezaron a reconocer los derechos humanos de las personas con discapacidad, los tratados precisamente hablan de esto. O sea, tu Estado y tu sociedad estás obligado a proporcionar todas las medidas necesarias y todo el apoyo necesario para que tenga esta persona pues un proyecto de vida y tome sus decisiones. O sea, literal, como cualquier persona, como personas que somos todos, si tomamos una mala decisión, pues hacernos responsables de las consecuencias. Entonces, a veces resulta medio extraño, pero se puede. Hubo casos, un caso muy, muy sonado
de una persona que tenía, o sea, le había declarado interdicto, después se casa, porque se puede casar, ¿verdad? La gente a veces dice, no, ¿cómo se va a casar? Pues porque puede tener un proyecto de vida, puede enamorarse, puede tener relaciones sexuales, puede hacer lo que quiera, no tiene ese impedimento, ¿verdad? O por lo menos esa persona. Y luego recurre a los tribunales a decir, oye, yo necesito hacerme... ejercer derechos sobre mis propiedades, porque tengo que pasar por mi tutora, que ya ni siquiera era la mamá, porque la mamá ya había fallecido, era una sobrina. Entonces tuvo que pelear con su sobrina, así con todas sus limitaciones, para ganar el reconocimiento de sus derechos y poder ejercerlos. Esto es algo muy triste, pero debido a todos esos cambios es que ahora se ha ido adecuando. Curiosamente, las leyes siguen igual de rezagadas, pero ya los criterios de los jueces no. Ya los jueces, cuando analizan y ven las situaciones, dicen, a ver, no, vamos a tratar de ser lo menos invasivos con la toma de decisiones frente a ellos para darles oportunidad. O sea, aunque no lo podamos creer, decíamos aprensivos, no, se va a equivocar, se va a hacer daño, se va a casar con alguien que es oportunista. La toma de decisiones, como cualquier persona, la autodeterminación es importante en ellos, ¿verdad? Los procesos antes era igual, o sea, el proceso judicial era, la persona ni siquiera asistía a un juicio, o sea, la persona que se le catalogaba, haz de cuenta, los mandaban al psiquiatra, el psiquiatra determinaba, y no, si tiene tal enfermedad pues ya no tiene la forma de conducirse él solo, y ya no acudían ni siquiera ellos a un juicio, y si llegaban a acudir a un juicio no entendían qué pasaba, porque no había esa tutoría y ese especialista que los preparara para que supieran lo que estaba pasando. Entonces eso era muy triste. Ahorita ya los procesos cambiaron, ¿verdad? Entonces ahorita que me comentas eso, digo, bueno, vamos más o menos a la par. Obviamente jurídicamente siempre vamos a ir atrás de la ciencia, siempre, pero ahí vamos echándole ganas, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Lo sabías un poquito de eso ya o te lo habían comentado? Tenía algo de conocimiento y sí, totalmente coincido. La ciencia al final de cuentas va evolucionando todo el tiempo. Es difícil mantenerse al día, pero pues tratamos, ¿no?, desde nuestras disciplinas de mantenernos con la innovación e ir de acuerdo en pro de la calidad de la atención que estamos ofreciendo. Ustedes con sus clientes, nosotros con los pacientes que se van a volver clientes en algún momento. Ojalá no pasara, pero ocurre cuando se necesitan instancias legales, precisamente para preservar sus derechos y su individualidad. Ahorita tocaste otro punto, que jurídicamente se le conoce como el modelo de médico de rehabilitación o de readaptación. No lo traigo el nombre correcto, les voy a fallar un poquito con eso, pero también es la idea, o sea, los jueces o nosotros durante un procedimiento tratamos de solicitar, y los jueces también, oye, necesito que le den una terapia para que pueda de alguna manera tener, digamos, los recursos y las habilidades que necesita esta persona para también poder realizar alguna actividad como que específica, no sé, un trabajo, el día a día, un deporte, algún tipo de situación. ¿Qué nos comentas tú sobre ese tipo de terapias o no sé, que se ven con ustedes en clínica o en consulta? Claro. En general, nosotros, como el modelo médico, se entiende esta parte biopsicosocial que tiene que entender todo el contexto del individuo para ver pros y contras de lo que vamos a intervenir o los posibles tratamientos que puedan haber. Muchas veces se quedaban ahí, o en la intervención médica es, te medico, hay un resultado y se acabó. El detalle con la salud mental es que tenemos que restituir todo lo que esta alteración dejó de lado, todo lo que dejó, o sea, algún tipo de rezago. Tenemos que observar qué situaciones podemos corregir y mejorar. El ideal, como comentábamos hace unos momentos, pues es esto, un plan individual de rehabilitación, donde al sujeto no solamente se le da un tratamiento como tal, sino que también se le entrena en habilidades sociales para que se pueda desempeñar como un miembro activo de la sociedad, y al final de cuentas incluso actividades laborales evidentemente adecuadas, o donde existe un conocimiento para poder llevar a cabo una relación satisfactoria con el entorno laboral, ¿no? Ok. Oye, de los casos donde nos estás apoyando, a lo mejor recuerdas alguno alguna vez lo comentamos, de la situación de él en particular, que a lo mejor por la edad que él tenía,
era difícil, ¿verdad? Este proceso, este modelo de rehabilitación, así lo podemos decir. Y pues nos puedes hablar un poquito de eso y por qué. Claro, en general las enfermedades se presentan, pueden tener un pico de incidencia a ciertas edades, específicamente hablando, por ejemplo, de la discapacidad intelectual o mejor dicho, un retraso en el desarrollo psicomotriz o situaciones que comprometen este mismo desarrollo intelectual, como algunos casos de trastorno del espectro autista. Si se identifican de manera oportuna, pueden recibir tratamiento desde la infancia, lo cual le va a dar mayor oportunidad a que este nuevo cerebro que va en desarrollo tome vertientes mejores y de alguna manera podamos suplir algunas de las funciones que pudieran estar comprometidas por una discapacidad. Sin embargo, ocurre que hay casos que no se detectan, ya sea porque son muy sutiles, porque hay desinformación, porque no hay un entrenamiento oportuno de los médicos tratantes. Para identificar esos casos de manera precoz, se deja pasar el tiempo y al final de cuentas la enfermedad continúa o este tipo de trastornos de alguna manera impide que el sujeto adquiera las habilidades en cierta etapa. Entonces ya es un poquito más difícil más adelante. No imposible, pero requiere más esfuerzo por parte de los equipos tratantes, por la familia e incluso el paciente. Ok, excelente. Oye, vamos a hablar ya directamente de enfermedades o síndromes, o tú dime, porque no, ahí me voy a equivocar en las palabras, pero no hay problema. A ver, cuéntanos de algunas, no sé, la bipolaridad, y dinos, bueno, la bipolaridad, el trastorno de límite de personalidad, la esquizofrenia, a lo mejor, y nos puedes ir diciendo así un poquito como que en general el grado o si hay variantes y el grado de conocimiento que tiene cada persona, si puede conducirse conforme a ese conocimiento, si puede tomar decisiones, todo lo general, ¿verdad? Para darnos una idea también. Claro, pues primeramente tendríamos que definir las enfermedades más comunes en el ámbito de salud mental. Específicamente hablando de adultos, pues vamos a encontrarnos con los trastornos de ansiedad. Las fobias específicas suelen ser las más comunes, aunque no son tan evidentes muchas veces. Los trastornos de ansiedad en general, seguido de los trastornos afectivos, que incluyen la depresión más común y el trastorno afectivo bipolar. Luego ya tendríamos otros trastornos como el uso de sustancias, los trastornos del tipo del trastorno del espectro autista, trastornos de inicio en la infancia, etcétera. Pero principalmente estas situaciones de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, podemos decir que en la mayoría de ellas el paciente es consciente de lo que está ocurriendo. Sin embargo, su juicio, es decir, saber que la decisión que está tomando es la más óptima, puede estar alterado dependiendo de la severidad de la enfermedad. Una persona sumamente deprimida, evidentemente sus decisiones pueden estar sesgadas por un panorama negativista, ¿no? Un panorama, mejor dicho, negativo, no tanto negativista, pero ese panorama oscuro los puede llevar a tomar decisiones como deshacerse de sus propiedades, si es que las tienen, deshacerse de sus bienes, cualquiera que estos sean, cuando en esa situación a lo mejor esa decisión es muy radical, una situación que no habrían hecho si no estuvieran bajo los síntomas de la depresión. Mientras que el trastorno afectivo bipolar, ahí sí puede haber un compromiso completo de conciencia y juicio derivado de la aparición de síntomas psicóticos, que sería la manifestación más grave. En este caso, tanto la depresión como la manía, que sería el otro polo, digamos a grandes rasgos, pueden presentarse con síntomas psicóticos. Es decir, que la persona tiene una desconexión de la realidad. Lo que él piensa, lo que él escucha, incluso pudiendo llegar a tener hasta alucinaciones, pueden ser situaciones completamente enajenadas en las cuales pues el paciente no es óptimo evidentemente para decidir sobre su futuro o el bienestar de él y los que lo rodean, ¿no? Entonces sí es importante delimitar cuáles son las características de la enfermedad de cada paciente. Ok, ¿y tienen cura? Nosotros no hablamos de cura, de hecho esa es una de las grandes dificultades que enfrenta la psiquiatría. En general en medicina hay muchas enfermedades que tienden a ser crónicas y tendemos más hacia el control sintomático. De hecho, nosotros no tenemos medicamentos, por ejemplo, un medicamento contra la malaria, una enfermedad infecciosa, tenemos los antipalúdicos, ¿no? Los antimaláricos. En psiquiatría no. Muchas veces hablamos de que es que está tomando antidepresivos.
no son antidepresivos, son medicamentos que funcionan de cierta manera, que se ha visto que pueden mejorar los síntomas de depresión, pero no son una solución inminente a la depresión. Un antibiótico, sí, claro. Exacto. Y entonces los podemos usar en un sinfín de entidades, ¿no? Ok, fíjate que ahorita que mencionas lo de la primera como que rama de enfermedades que mencionaste, la depresión, la ansiedad, puede ser como que también estrés postraumático, ese tipo de cosas, el uso de drogas o fármacos, no sé si lo estoy diciendo bien, digamos que este catálogo jurídicamente sí no está dentro de un listado que a lo mejor se pudiera utilizar para, no sé, como herramienta legal o bien para ayudar a una persona a que sea más atenuante una pena, por ejemplo, en la comisión de un delito, o para que a esta persona se le declare como no puedes ejercer, le pongo un tutor, ¿no? O sea, estos no sé, la depresión pues le falta mucha aceptación también en la materia jurídica, pero no pueden, o sea, no son consideradas así. Me acordé de un caso de acá en Nuevo León muy sonado, no sé si lo recuerdas, el de la asesina de Cumbres. Esta chica, su nombre no me acuerdo, creo que era Elida Cordero. No sé si voy a hablar con ignorancia porque obviamente no conozco el expediente ni el proceso judicial, o sea, sé por las entrevistas que se han dado de manera posterior, ella lo ha dicho de propia voz, que estaba medicada, que había tomado un medicamento, creo que se llama benzodiazepamina o algo así, y que este medicamento pues la había llevado como que a no ser consciente de lo que le pasaba, y que cuando ella como que tomó conciencia ya había pasado esta situación. O sea, dice ella que ella cree que ya no fue, o sea, que pues fue a lo mejor otra persona que se encontraba ahí, pero que ella no estaba consciente, que había tomado este medicamento. Tiene sus efectos el medicamento, ojo, le hacen una prueba toxicológica y sale positiva. Ignoro si el abogado, porque lo conozco, el defensor, pero ignoro, después le preguntamos si hubo pruebas psiquiátricas, si hubo dictámenes médicos, pero bueno, por lo pronto la prueba toxicológica salió positiva. O sea, sí había ese medicamento en su sangre y etcétera, pero este medicamento y esta situación la lleva a un punto de perder la conciencia de esa manera. ¿Podría ser posible? Debido a los mecanismos del medicamento, una benzodiazepina son medicamentos como el clonazepam, alprazolam, todos ellos son de la misma familia. Y uno de sus efectos precisamente es que producen una disminución del estado de ansiedad, por ende pueden provocar una disminución del estado de alerta, de la conciencia, si se toman en una dosis excesiva o en combinación con otras sustancias como el alcohol. Entonces, pudiera ser que sí pueda estar inconsciente, pero llegar a actuar bajo esa inconsciencia también sería difícil, porque esos medicamentos producen relajación muscular. Entonces, al final de cuentas, esta persona no pudiéramos hablar de una especie de sonambulismo derivado de un efecto de sedación de este medicamento, por decir algo. Digo, no conozco tampoco el caso, pero suena poco probable. Sin embargo, hay algunos efectos que se reportan, que se conocen como síntomas disociativos, que pueden provocar o se pueden agravar cuando utilizamos este tipo de medicamentos. El trastorno de identidad disociativa, por su parte, sería como la manifestación más grave, ¿no?, de estas disociaciones. Todo el mundo hemos escuchado tal vez esta expresión de que y me disocié, de que yo estaba en una cosa y mi mente se fue a otro lado. Claro, sí. Entonces, el trastorno de identidad disociativo se postula mucho que puede que no exista, que puede ser una situación muy, muy elaborada como para ser de alguna manera medible, que sería esto, el ejemplo más claro nos lo da Hollywood, ¿no?, en esta película de Split, hace ya unos años de esta película, okay, de donde sale el chico que tiene múltiples personalidades. Ah, ya, ajá, sí, buenísima. Entonces, buenísima, sí. Ese fenómeno se ha descrito en algunos pacientes, y si esta chica, por ejemplo, pudiéramos poner ese caso, tuviera una especie de alter o disociación tan grave que formara una nueva personalidad, pues pudiera ser por ese aspecto, pero es un poco improbable. Se necesitan estudios bastante meticulosos para determinar la presencia de este tipo de alteraciones.
Bueno, al final tuvo una condena y apelación, amparo, revisión del amparo y no, o sea, sigue obviamente cumpliendo una condena. Ya lo demás, pues no lo sabemos. Pero sí se ve esa parte muy interesante. Y luego ahorita tocando las otras enfermedades que mencionabas, la bipolaridad, no sé, el Alzheimer también, ya a lo mejor no sé hasta qué punto y ese tipo de cosas. Ahí sí la ley prevé como unas causas de imputabilidad. La imputabilidad es cuando, lo que te decía al inicio, que es cuando una persona no puede ser castigada, ¿verdad? Y cuando se detecta esto, por lo menos en la primera fase de un procedimiento, hablamos en materia penal, es que se detecta que la persona pues de alguna manera no tiene la capacidad de entender o tiene una enfermedad mental, lo primero que se hace es suspender el proceso y hacer las pruebas obviamente psiquiátricas, a veces psicológicas también, y se inicia un proceso que es un procedimiento especial para personas inimputables. Entonces se lleva un proceso con las mismas reglas, digamos, de derechos humanos, debido proceso, pero es diferente en muchos aspectos, porque hay algo que jurídicamente están obligados los jueces. Cuando detectan esto, cuando ya hay pruebas, están obligados a hacer algo que se llama ajustes razonables del procedimiento. Entonces, no dice la ley que, dice, bueno, tú estás obligado a hacer lo necesario para que esta persona sepa lo que está pasando, llevarle un proceso justo, y obviamente entran otras reglas del juego, otras reglas para el procedimiento. Y como es, por ejemplo, ya no le dan la opción de que hay un procedimiento que se llama procedimiento abreviado, que es cuando las personas admiten una responsabilidad para que les den una pena más pequeña. Estoy diciendo de alguna manera, como términos muy comunes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto no pueden hacerlo en un procedimiento. Y luego, ¿cuál es una situación también diferente? Que la sentencia, si bien va a haber una sentencia, porque el delito no puede quedar impune porque hay una víctima, esta persona tampoco puede ser castigada como cualquier otra persona que está consciente que no tiene esta enfermedad mental. Entonces la consecuencia va a ser una medida de seguridad. ¿Cuál es la medida de seguridad? Pues también puede variar, como el juez puede utilizar todo lo que tenga a su alcance el Estado, y si no buscar la manera, pues puede ser el internamiento, puede ser una terapia, puede ser un trabajo social, pero nunca va a ser el de cumplir una condena. Por lo menos en el nuevo sistema penal que tenemos. En el anterior, que ya platicaremos, era otra cosa. Entonces no sé si estabas familiarizado con este tipo de situaciones. Ahorita me comentaste que estuviste o estás en Saltillo en el Sésame. Uh-huh. ¿Sí? Estuve haciendo la especialidad en Saltillo. Sí nos tocó estar o participar del tratamiento de algunas personas que justamente estaban en este proceso de determinar si eran inimputables o no. Esa parte de que no tendrían la misma sentencia como tal y cumplirían de alguna manera mediante el internamiento. Es muy bueno contar con estas opciones debido a que si su estado mental estaba comprometido, el hecho de que reciban la atención psiquiátrica pertinente puede ayudar mucho a esclarecer los motivos, qué fue lo que ocurrió realmente, y de alguna forma iniciar ese proceso de rehabilitación con esa persona, si en general es considerado inimputable. Pero la otra cara de la moneda es que haya personas que aprovechan ese tipo de digamos, trato especial, argumentando síntomas que no hay, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que es donde se torna esta intersección de nuestras profesiones, hay que indagar. La ética también. Sí. Hubo un asunto del matagatitos de Saltillo, así lo nombraron a este muchacho, y cuando lo vinculan a proceso, es decir, lo sujetan al proceso penal, el abogado lo que trataba de hacer era eso, declararlo inimputable. Como no tiene conocimiento de lo que había pasado. Bueno, yo te digo, pues no soy médico, pero se veía a todas luces, porque me tocó estar en las audiencias, que era pues una persona, digamos, que hasta donde lo alcanzabas a ver razonaba y todo, incluso hasta contestaba, ¿no? Y lo hacía de venganza. Cuando lo vinculan a proceso, lo que hace es pues sacar un video matando a otro gatito y así. Pero esa era la idea, de que él pudiera tener una medida de seguridad, no una sentencia, y que fuera destinado a una clínica.
Entonces, ahorita que mencionas eso, pues sí, ¿no? En todas las profesiones hay quienes se puede prestar. No supe tampoco ya al final lo que pasó porque me sacaron, me cambiaron de ahí de abogada, entonces ya no supe qué pasó. Probablemente pudieron arreglar esa forma, ¿verdad? De una medida de seguridad y pues sí, como no es normal que mates un animal es porque estás mal, ya ves las palabras que usamos, no, es que está loco, necesita terapia. Pues no sé, no sé si, o sea, si de acuerdo a la medicina se le podría catalogar como que sí, ¿verdad? O a lo mejor necesita una terapia, pero también una sentencia con una prisión. Pero bueno, pues ahí lo dejo también sobre la mesa de un tema interesante. Oye, Doc, y ahorita que comentabas estas enfermedades, bueno, la depresión y este tipo de cosas sabemos que se pueden adquirir, pero las otras se pueden adquirir con el paso del tiempo, nacemos así, estamos como que predestinados, podemos adquirirlos después de un accidente, por ejemplo. Yo pensaba en eso el otro día. Claro, tenemos que tomar en cuenta el sustrato, ¿no? Buscar la etiología, es decir, la causa de lo que está experimentando el paciente. Muchas enfermedades son hereditarias, sí, pero el hecho de que hablemos de una enfermedad hereditaria es que se hereda un riesgo aumentado. Como por ejemplo, hablemos algo muy, muy habitual hoy en día, la diabetes, por ejemplo. Se habla de que si tus papás tienen diabetes, tú tienes más riesgo de padecerla, pero no es una sentencia inminente. Entonces, puedes de alguna manera modificar tu estilo de vida y eso no va a ocurrir. De igual manera, con muchas de las enfermedades de salud mental, el hecho de que un familiar las haya tenido me pone a mí en un riesgo aumentado de manera genética de poder experimentar esos síntomas. Sin embargo, no es una sentencia de que así va a ocurrir. Lo que nos ayuda o da la ventaja es que una vez que aparecen los síntomas, ya sabemos que hay un antecedente y que por ese lado tenemos que empezar a indagar si se trata de la misma enfermedad. Entonces, también los tratamientos, el tratamiento que le funcionó, por ejemplo, para el trastorno de ansiedad a mi papá, muy seguramente si a mí me da ansiedad, funcione conmigo. Es un postulado muy básico. Evidentemente, hay estrategias un poquito más elaboradas para entender la genética detrás de las enfermedades, pero tal cual, sí se pueden heredar. No es un factor exclusivo, las enfermedades son multifactoriales, es decir que puedo tener mi vulnerabilidad genética y luego se agrega algo más que termina por hacerme desarrollar la enfermedad. Tal es el caso de la esquizofrenia. Por ejemplo, hoy en día el uso de la marihuana es algo muy, muy activo. Sabemos que los cerebros predispuestos, una vez expuestos a ciertas sustancias, llámese marihuana, metanfetamina, alcohol, pueden llegar a detonar en síntomas psicóticos y convertirse ya en una esquizofrenia como tal, con todos los síntomas y perdurar para el resto de la vida. Sobre todo si se empieza a consumir en etapas jóvenes, ¿no? Ok, fíjate, esto no lo sabíamos. Como ahorita está lo del uso del lúdico de la marihuana, todo el mundo emocionado, ¿verdad? Claro, sí. Aquí el detalle... Sí, falta más información. Las relaciones, como lo he hablado con algunos pacientes, es las drogas, al final de cuentas, sí tienen sus pormenores, pero lo que va a determinar qué va a pasar es la relación que tenemos con esas sustancias. Empezar a consumir tan pequeños como lo hemos visto hoy en día juega un papel muy importante para detonar en enfermedades. La esquizofrenia es un ejemplo clásico, pero no es el único. También los síntomas de ansiedad pueden derivarse del consumo de ciertas sustancias, los síntomas depresivos luego de un consumo intenso, por ejemplo de alcohol o metanfetamina, es muy probable o hay más riesgo de caer en depresión. Oye, ahorita que me comentabas eso, un asunto así general, de una persona que después de consumir, durante el consumo de marihuana va y denuncia de un suceso de un abuso que ella recordó en ese momento de hace muchísimo tiempo. O sea que tú como psiquiatra, obviamente no es parte de la prueba que tú tienes porque la determina, digamos, que el psicólogo, el dicho confiable, pero tú como psiquiatra con pues digamos que es sustancia, ¿qué tan veraz podría ser el dicho de esta persona? Híjole, es un tema difícil, delicado, ¿no? Sí. Sobre todo con las circunstancias que vivimos hoy día de la violencia contra la mujer y todo esto. Primero que nada es tomar como cierto el enunciado que ella ha dicho.
Tomarlo como cierto no quiere decir que vamos a ir a enjuiciar a la persona que se está señalando, sino que tenemos que darle todo el apoyo a esta persona para generar las condiciones idóneas donde se sienta mucho mejor de ánimo, tanto que se reduzca la ansiedad y los síntomas que pudiera estar teniendo. Incluso si estuviera intoxicada, pues esperar a que estos síntomas se retiren, ¿no? Y luego ya entraríamos en más detalles, fuentes secundarias de información que pudieran orientarnos a si es verdad o no. Pero de primera instancia sí siento que la empatía juega un papel muy importante en ese tipo de casos. Ya después veremos si es verdad o no y tomaremos las decisiones pertinentes en el caso. Claro, fíjate, lo que hacemos los abogados dependiendo de qué lado estés. Si te contrata la víctima, eres víctima, y si que te contrata la persona que está acusada, pues entonces eres acusado y tienes que defenderte. Entonces, dependiendo, igual como tú lo consideras, obviamente yo como mujer, y cuando voy de abogada de víctimas, siempre es la verdad, o sea, creerles y darles todo el seguimiento, no hacer ningún tipo de cuestionamientos y simplemente llevar el proceso, pero con todo. Y por el otro lado, cuando eres defensa, pues utilizas esas debilidades. Dices, a ver, ¿cómo que había una sustancia? ¿Y cómo que esto? ¿Y cómo que aquello? Y buscas el cómo desvirtuar y cómo pierda veracidad el dicho, ¿verdad? Porque sobre todo en temas como abusos sexuales o violaciones que se practican en ocultamiento, donde nadie ve, el dicho de la víctima es preponderante. Entonces, cuando hay una sustancia o algo así, a veces abusamos, ¿verdad? Los abogados por el otro lado. Entonces, ahí está el juego. Hay que ser sinceros. O sea, yo como abogada tengo que ver por mi representado, independientemente del lado que esté. Tú como médico, pues tienes que ser bien objetivo. Claro. Sí. La tarea de nosotros no es juzgar. Ese es un punto que nos debe quedar muy claro a los médicos. Para eso mismo, fomentar una buena relación con el paciente al final del día y después, conforme el historial se va dando, indagar más. Sí, y la tarea de los abogados es defender a quien sea, claro. La verdad. Eso no lo puede entender mucha gente, pero así tiene que ser. Oye, Doc, y ahorita que también mencionabas lo del Cesame, y no sé si te tocó ir a el nombre correcto es Centro de Reinserción Social, conocidos como cárceles o penales. ¿Te tocó ir a alguno donde hubiera un área psiquiátrica? No, curiosamente, tengo entendido que el Centro de Reinserción Social de Saltillo, que es de donde yo soy, no tiene un pabellón psiquiátrico. De hecho, sus internos e internas nosotros los veíamos en la consulta de urgencias cuando había necesidad. Okay. Pero no, propiamente solamente tienen su área clínica, que es donde se les valora por cualquier padecimiento que surja dentro de las cárceles, pero no hay un área de psiquiatría, lo cual también pues, puede poner ahí en jaque la salud mental de los Fíjate usuarios. que no, eso es lo correcto. Según la nueva ley de ejecución penal, eso es lo correcto. O sea, hay que separarlos porque ahí no vas a tener la atención médica especializada, ni la estructura que a lo mejor ocupa una clínica, y aparte no puedo tenerte en un ambiente donde hay gente que a lo mejor no tiene una enfermedad mental, pero tiene sus problemas, ¿verdad? Pues que hablamos que hay gente que de narcotráfico, hay gente que abusadores sexuales, o sea, también hay de todo. Entonces, lo que dice la ley de ejecución es, no los tienes que tener aparte y tienes que tener una clínica. Sin embargo, no es eso todavía en todas las cárceles. Hay algo muy inhumano porque pasa, yo todavía preguntaba el otro día a una persona que fue director o exdirector de uno de los penales y le digo, ¿cómo es posible que detectes a una persona con enfermedad mental hasta que ya está con una condena? Y me dice, pues es que hay errores y se fue y nos dimos cuenta hasta el final, o a lo mejor se adquirió en el trayecto de que estaba cumpliendo con la sentencia. Antes era muy posible porque teníamos un sistema penal en el que el tradicional, el juez nunca conocía a la persona que era acusada de un delito. Entonces, pues no, el juez no sabía nada, eran unos expedientes y las personas ni declaraban, le ponían ahí el escrito lo que quisieran, eran secretarios los que estaban ahí típico escribiendo y nada más. O sea, la persona pocas veces veía a su abogado, etcétera. Todo eso cambió con el sistema oral. Obviamente ahorita las audiencias les permiten ver de cerca, incluso si los jueces advierten o ven algo extraño, pueden decir, a ver, a mí se me hace que él como que no está muy cuerdo.
Hubo una ocasión también de un amigo abogado que me dice, oye, se quitó los pantalones. Obviamente eso a lo mejor puede ser el momento de estrés, pero sí hay veces en que el mismo juez detecta de que una persona no está bien, ¿verdad? No sabemos si tiene una enfermedad, pero no está bien para llevar la audiencia en ese momento. Esto no pasaba antes, entonces eso era muy común, que sentencias a una persona que a lo mejor tenía esquizofrenia y luego le dan una sentencia que son muy altas las sentencias en México, no sé, de 80 años, y se dan cuenta cuando ya está dentro de un penal que no tiene las condiciones, pero que tiene que cumplir la sentencia. ¿Por qué? Pues porque es obligatorio, la tienes que cumplir. Entonces lo que hacían es, bueno, como dices tú, tener un pabellón o vamos a designar un área de psiquiatría y los mandamos, pero pues no tenemos nada, nomás tenemos una enfermera, un médico y un psicólogo que a veces viene. Eso era la situación y es la situación de muchas cárceles de nuestro país. Incluso hubo unos videos, no sé si ubicas a Luisito Comunica, súper famoso, que sacó unos videos de acá hizo un reportaje del Topo Chico, de aquí de Nuevo León, y entre eso exhibió el área donde los tenían, y los tenían en una condición inhumana, o sea, terrible. Los tenían encerrados, nadie iba a verlos jamás, los baños ya sabrás, asquerosos, ahí ponían a las personas con enfermedades mentales, a las personas con VIH y a la gente que el autogobierno de ahí del penal pues decidía. Entonces en una situación que obviamente pues cuando vas a incorporar a esas personas, aunque cumplan una condena o no, cuándo los vas a incorporar a una vida, ¿no? Posteriormente de que salgan de ahí. Bueno, una situación terrible. Entonces, ahorita que mencionabas eso, dije, que mencionaste lo de Saltillo, digo, es que eso es lo de deber ser. O sea, y a lo mejor esporádicamente si tienen una situación de ansiedad, que supongo que es muy común, y depresión, bueno, pues trae al médico que los valore, o incluso ellos mismos, y ahora les permiten, si tu familia te puede pagar un especialista, ahora se permite que entre el especialista de la familia, o que tú salgas a un hospital privado si tú tienes las posibilidades, antes no, pero antes era terrible. Entonces ahorita que decías eso, pues dije, voy a ver si hablamos un poquito del tema. Entonces qué bueno que no fuiste, porque yo tampoco, o sea, la realidad es que cuando vamos como abogados a ver a una persona, no entramos a esas áreas. O sea, tenemos un área para convivir o más bien entrevistar y un tiempo muy limitado. Claro. Pero, ¿cómo ves esta situación? Sí, definitivamente es bien sabido, ¿no? Que la mayoría de las cárceles están sobrepobladas, no hay un trato humano como tal, y evidentemente la exposición a la violencia ahí dentro es muy alta. Entonces hay muchos riesgos para la salud mental y salud física de los internos e internas. Solamente estuve en una ocasión, de hecho, dando una plática en el penal femenil de Saltillo. Igual, en un área designada específicamente para conferencias y pues en realidad sin pasar a mayor conocimiento, ¿no? Pero tengo entendido que están en buenas condiciones, hay buenas intervenciones, sobre todo por diferentes áreas, llevarlos a CESAME, llevarlos al Hospital General. Incluso yo estuve como interno de pregrado en el Hospital General de Saltillo y también me tocaba verlos cuando se accidentaban, tenían alguna lesión por cualquiera que está afuera, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, iban y recibían atención en el hospital cuando era meritorio. Oye, por ejemplo, ahorita que mencionaste eso, se puede adquirir, por ejemplo, a lo mejor una disminución intelectual derivada de un accidente, o sea, por ejemplo, una riña en un penal o en la vida diaria, que digas, oye, le afectó de tal manera que ya no va a poder, o no sé. Sí, tenemos los trastornos mentales de origen orgánico, que pueden ser por diferentes lesiones a nivel cerebral. Lo vemos típicamente en los accidentes vehiculares, por ejemplo, las conmociones, agresiones físicas que son directamente a la cabeza. Sí podemos ver compromiso de la función después, ya sea aparición de síntomas psiquiátricos de diferentes aspectos o bien, propiamente dicho, pérdida de juicio, ¿no? Sobre todo en lesiones del lóbulo frontal, por ejemplo, se pierde mucho la conducta inhibitoria, se vuelven personas muy irritables, agresivas y definitivamente va a haber un compromiso de su juicio y toma de decisiones. Ok, bueno, y ahorita antes de terminar, 2 preguntas. ¿Cuándo tú como médico especialista podrías determinar que una persona necesita un tutor legal? Cuando no puede generar una funcionalidad adecuada a nivel individual,
que no puede ejercer el autocuidado. Esa sería una de las principales alicientes. Que no haya una adecuada funcionalidad a nivel social. Yo consideraría que esos serían aspectos a tomar en cuenta para determinar la capacidad de una persona para conducirse de manera autónoma o requerir de algún tipo de apoyo. Ok, y este tipo de tutor, porque es un tutor, una tutriz legal, puede ser de manera, digamos, gradual o puede ser de que decida todo sobre la vida de esta persona, o que sea nada más para no se toma, por ejemplo, decisiones legales o representaciones en juicio. Tengo entendido que sí, se puede hacer una manera de escalonamiento de qué necesidades tiene la persona en cuestión para determinar las atribuciones que puede tener un tutor sobre esta persona. Pero en realidad es complicado determinar cuáles serían esas, dependiendo del caso, ¿no? Claro, fíjate que estás bien informado, Doc, porque sí, es exactamente eso. O sea, antes sí no entraban a analizar absolutamente nada y decían, no, esta persona ya no puede ejercer sus derechos y se acabó. Ahora sí, a ver, ¿qué tipo de tutoría necesitas? Entonces ahora sí hay un procedimiento completamente diferente. Y la última, yo creo que también platicábamos fuera de cámaras algo que me hizo ruido, Alzheimer, ¿verdad se pronuncia? Alzheimer, sobre esta enfermedad, que es una enfermedad que aparece, ¿verdad? A partir de cierto tiempo por ciertas condiciones. Podríamos también declararlo, o sea, pedir la tutoría de alguien para a lo mejor que venda una propiedad, o a lo mejor para que, pues no sé, una representación de juicio, a lo mejor sí, pero para que venda una propiedad, por ejemplo. Sí sería razonable, sobre todo considerando nuevamente el nivel de funcionalidad. Estos procesos actualmente se conocen como trastornos neurocognitivos mayores, anteriormente denominados demencias. Igual se sigue usando indistintamente el término. Lo que sí, como te comentaba, es esa parte de demencia senil. Ya se dejó de lado ese término porque asociábamos a ser viejito con estar demente, y pues no funciona así. El envejecimiento evidentemente tiene consecuencias, pero la parte de memoria puede haber algunos fallos que son razonables conforme vamos avanzando en edad. Pero una vez que el Alzheimer se instaura, si no lleva los tratamientos adecuados, puede haber un compromiso global del funcionamiento del individuo, y muy seguramente sería necesario considerar a alguien que tome decisiones por esa persona. Claro. Evidentemente muy cautelosos, porque me imagino que se presta muchas polémicas, sobre todo en el ámbito legal, por intereses específicamente, ya que las personas con Alzheimer en estadios avanzados sí o sí van a requerir de un cuidador. Claro. Oye, por último, fíjate, no sé qué te parezca este término, pero es el que le dan jurídicamente, te lo voy a decir, hasta lo noté: sistema de apoyo para persona con diversidad funcional. Órale. Nosotros, o sea, el ambiente legal utilizamos términos conforme nos va dando la ciencia. Curiosamente, la Corte, que es nuestro máximo tribunal, tiene muchos asesores y muchos grupos. Cuando va a haber un tema, por ejemplo, del aborto, pues trae especialistas. Cuando va a haber un tema de propiedad intelectual, trae especialistas. Va a haber un tema energético, trae especialistas. Entonces, este término salió de ahí, pero es un término como complejo. No sé qué te parezca a ti, que está más o menos adoptado digamos, a la clínica. Pues probablemente, la verdad no lo había escuchado. Diversidad funcional. Pero por lo Sistema de apoyo de diversidad funcional. Por lo que me comentas de cómo ustedes lo manejan, podría ser el equivalente de nuestro manejo multidisciplinario. Sí. Que al final de cuentas la persona es un todo, es decir, tiene su mente, tiene el cuerpo, y evidentemente se van a desprender diferentes patologías, ¿no? Una vez se instaura una enfermedad, tenemos que considerar todas las posibles complicaciones. En nuestro caso, particularmente, como te platicaba, actualmente cursando la subespecialidad o alta especialidad en psiquiatría de enlace, vemos el manejo en conjunto con cardiología, neurología, psiquiatría, ginecología, dependiendo de cada caso particular, para, desde la profesión de cada uno y la expertise, generar mejores programas o mejores intervenciones de tratamiento para un paciente individual. Es decir, no todos los pacientes son iguales, no tenemos una fórmula para todo,
y tampoco le sabemos a todo. Entonces ahí viene la diversidad, ¿verdad? De que somos tan complejos. Así también es. no nada más de orientaciones sexuales o de tipo de familia, sino también de cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Claro. Y nuestra conducta. Oye, Doc, otra cosa, explícanos porque, y a mí principalmente, ¿qué es la psiquiatría de enlace? La psiquiatría de enlace es una rama de la psiquiatría que como tal se encarga de enlazar la psiquiatría con las otras especialidades médicas. Muchas veces la psiquiatría se le deja de lado, incluso muchos colegas consideran que no es una especialidad médica o no debería serlo. Sin embargo, se ha demostrado que muchas de las patologías que nosotros tratamos van a incidir sobre la salud global del paciente y pueden empeorar el pronóstico de enfermedades médicas no psiquiátricas. Y de ello surge la psiquiatría de enlace. Al final de cuentas, es un psiquiatra con una formación específica para atender a todos esos pacientes que sufren de cualquier otra condición y que comienzan a tener manifestaciones psiquiátricas. O al revés, un paciente con un diagnóstico de enfermedad psiquiátrica que se añade una comorbilidad médica, ¿no? Entonces eso nos da cierta especialización y mayor expertise en el manejo a nivel farmacológico, a nivel terapéutico y las intervenciones que podemos llegar a hacer. Oye, Doc, ¿y qué te ha parecido trabajar y colaborar en asuntos legales? Es una nueva etapa, ¿no? Igual considero que sí debemos tomarlo con cierto, más bien con mucho respeto, sobre todo a la profesión, en este caso, pues médicos legistas, psiquiatras que son peritos como tal. Y considero que es la necesidad del sistema de que haya más expertos que se involucren en temas legales, que al final de cuentas es algo sumamente necesario por los casos que la gente tiene que enfrentar, ya sea por la vía penal, la vía de lo familiar, que al final de cuentas sí necesitan de una opinión experta y no todos quieren participar en ello. ¿Sabes qué? Antes de terminar, porque todavía hay una pregunta más. Fíjate que hay una prueba que se practica cuando ya la persona falleció, sí, pero había muchos indicios de que esta persona tenía una enfermedad mental, a lo mejor la adquirió en su última etapa, y entonces cuando viene la etapa de impugnación, porque los abogados impugnamos los testamentos todo el tiempo y los hacemos larguísimos, duramos años y años y años con el testamento impugnado, se usa este tipo de prueba que tiene un nombre como necropsia psicológica. Pero a qué te suena a ti. Entonces se hacen muchos análisis, estudios en base entrevistas y para determinar si la persona estaba o no, digamos, es posterior obviamente a la muerte, por eso se llama necropsia psicológica, para determinar si la persona estaba o no consciente en el momento en que otorgó, digamos, la sucesión de sus bienes, ¿verdad? ¿Tú cómo lo escuchas de esto? ¿Posible, no posible? ¿Tú podrías hacer una prueba de una persona que ya está fallecida? Se le conoce como autopsia psicológica. Es un término, no sé si sean intercambiables, porque al final sí, autopsia y necropsia pues es indistinto, ¿no? Yo lo había utilizado y escuchado en el sentido de conocer los motivos de una persona que se suicida, ¿no? Okay. Que sería un poquito más hacia el aspecto epidemiológico y estadístico para analizar si tuvo contacto con servicios de salud mental, si había una enfermedad de base, para darle una explicación y un cierre para la familia en el proceso de posvención, entre otras cosas, que es, digamos, lo que queda después de que la persona decide quitarse la vida. Pero como tal, sí sería cuestionable basarnos en la opinión de fuentes externas al paciente como para emitir un juicio, sobre todo ante su voluntad previa a morir. Claro, pero bueno, pues ahí es una opción, ¿verdad?, que tenemos y también para pelearnos de alguna otra manera. Y ya por último, Doc, bueno, muchísimas gracias por venir, pero sí quisiera que nos despidas con algún comentario, algo que quieras dejar, que a mí me interesa mucho que la gente que nos escucha se lleve algo a su casa y a su vida diaria que pueda mejorarlos, ¿verdad? Claro, pues principalmente, como le comentaba al principio, agradecemos el espacio. Hablar de salud mental siempre es importante, sobre todo para que la gente conozca y entienda que la mente también se enferma.
Al final, los equipos de salud mental, psicología, psiquiatras, trabajadores sociales, estamos al pendiente del tejido social en el que nos estamos desenvolviendo, y actualmente las enfermedades en salud mental van cada vez creciendo más. Entonces se requiere atención, se requiere identificar los casos de manera oportuna y recibir el tratamiento adecuado para cada una de ellas. Sabemos que ahorita la salud mental puede llegar a ser un lujo, pero hay instancias públicas que pueden ser de mucha utilidad. Los invito a acercarse a su experto en salud mental más cercano si es que están tratando con algún tema. Sobre todo actualmente en Nuevo León, Coahuila, que es de donde yo soy originario, las tasas de suicidio tan altas son preocupantes. Entonces, en niños también. Sí, cada vez más temprano. Entonces sí sería prudente detectar esas señales, cambios en comportamiento, situaciones que se salen fuera de lo habitual, de lo que consideramos en uno de nuestros seres queridos. Es importante puntualizarlo, saber que acercarse a psicología o psiquiatría no es, como la gente comúnmente dice, para locos, sino que es una necesidad. Así como lo es ir al médico porque estoy resfriado, si no me estoy sintiendo bien mentalmente, tengo que acudir con el profesional. Sí, no, ya ahorita te comentaba que tengo mi psiquiatra. Pero bueno, pues muchas gracias. Si alguien ocupa un psiquiatra y le interesa contactar al médico, pues nos puede dejar unos comentarios o nos puede mandar un mensaje para pasarle los datos. Y pues más que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad también, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Un placer estar con ustedes.